Gloria al nombre del Señor, hermanos. Un saludo muy especial para todos en el nombre del Señor Jesús. Agradecemos a Dios por la oportunidad que nos regala en esta mañana de poder invocar su nombre, de poder reunirnos. Así que gracias a Dios por las bendiciones y las oportunidades que recibimos de parte de nuestro gran Dios y Salvador. Él es bueno, Él es maravilloso. Así que gracias al Señor por tenernos con vida y con esta maravillosa oportunidad. Un saludo entonces muy especial para todos los hermanos que se conectan. Bueno, hermanos, esta mañana quiero hablar sobre el llamamiento del Señor y quiero ponerle como título a este tema un llamamiento especial. Un llamamiento especial. Quiero que recordemos el llamamiento que el Señor nos hizo un día. Gloria al Señor. Cuando hablamos de llamamiento, estamos hablando el diccionario lo define como una acción o la acción de pedir a alguien mediante razones o ruegos para que se haga cierta cosa o que actúe de determinada manera. Entonces es una acción de pedir a alguien mediante razones o ruegos que haga algo o que actúe de alguna manera específica. Eso así lo define el diccionario a la palabra llamamiento. Gloria al Señor. Definitivamente, los que hoy caminamos en el Evangelio, caminamos porque hemos sentido de parte de Dios ese llamado y en ocasiones de manera muy personalizada. No sé si la palabra ocasiones cabe. Siempre, diría yo, siempre el llamado fue de una manera muy personal. A cada quien Dios lo llamó de una manera muy particular. Quiero que leamos la palabra del Señor y vamos a hacerlo entonces en el Evangelio según Juan, el capítulo 1. Cuando Jesús empieza entonces su ministerio y llama a los primeros discípulos, verso 35 en adelante, voy a leer la palabra del Señor que dice así. Al siguiente día otra vez estaba Juan y 2 de sus discípulos. Y mirando a Jesús que andaba por allí, dijo: He aquí el Cordero de Dios. Le oyeron hablar los 2 discípulos y siguieron a Jesús. Y volviéndose Jesús y viendo que le seguían, les dijo: ¿Qué buscáis? Ellos dijeron: Rabí, que traducido es maestro, ¿dónde moras? Les dijo: venid y ved. Fueron y vieron dónde moraba y se quedaron con él aquel día, porque era como la hora 10:00. Andrés, hermano de Simón Pedro, era uno de los que le había oído a Juan y había seguido a Jesús. Este halló primero a su hermano Simón y le dijo: hemos hallado al Mesías, que traducido es el Cristo, y le trajo a Jesús. Y mirándole Jesús dijo: tú eres Simón, hijo de Jonás, tú serás llamado Cefas, que traducido es, ¿qué quiere decir Pedro? Al siguiente día quiso Jesús ir a Galilea y halló a Felipe y le dijo: sígueme. Y Felipe era de Betsaida, de la ciudad de Andrés y de Pedro. Felipe halló a Natanael y le dijo: hemos hallado a aquel de quien escribió Moisés en la ley, así como los profetas, a Jesús, al hijo de José de Nazaret. Natanael dijo: ¿de Nazaret puede salir algo bueno? Le dijo Felipe: pues ven y ve. Cuando Jesús vio a Natanael que se le acercaba, dijo de él: he aquí un verdadero israelita en quien no hay engaño. Le dijo Natanael: ¿de dónde me conoces? Respondió Jesús y le dijo: antes que Felipe te llamara, cuando estabas debajo de la higuera, te vi. Respondió Natanael y dijo: Rabí, tú eres el Hijo de Dios, tú eres el Rey de Israel.
Respondió Jesús y le dijo: porque te dije que te vi debajo de la higuera, ¿crees? Cosas mayores que estas verás. Y le dijo: de cierto os digo, de aquí en adelante veréis el cielo abierto y los ángeles de Dios que suben y descienden sobre el Hijo del Hombre. Bendito el nombre del Señor. Yo quiero que recordemos este primer llamado que Dios nos hizo. Y cuando hablo del primer llamado, hablo del llamado a seguirle. En estos primeros, en los versículos del primer capítulo de Juan, encontramos que Jesús, el primer llamado que ellos sienten y el que Jesús les hace es a seguirle, es a caminar en pos de él, es a continuar el caminar junto a Jesús. Entonces el primer llamado es a seguirle. El impacto que sienten los discípulos cuando Juan dice: ya lo había dicho antes. Dice que al día siguiente, es decir, el día anterior, Juan, con una gran cantidad de público, él expresó cuando vio a Jesús: he ahí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Este es de quien yo decía que era antes que yo. Dice: a ese yo no soy digno ni de desatarle el calzado de sus sandalias, de sus pies. Eso lo había dicho el día antes. Al día siguiente vuelve a encontrarlo. Ya era solamente con 2 de sus discípulos. Y cuando lo ve, inmediatamente dice: es el Cordero de Dios. No fue más el mensaje. Pero es entonces el complemento de lo que había dicho el día anterior, que los discípulos ya lo habían escuchado. Entonces, cuando estos 2 escuchan lo que una vez más Juan el Bautista expresa con emoción, con verdad, lo hace de una manera contundente, ese es. Entonces los discípulos deciden seguir a Jesús. Seguirlo era caminar en pos de él. Seguirlo era estar pendiente de hacia dónde recorría Jesús, hacia dónde se iba, y entonces ellos ir juntamente con él. Bendito el nombre del Señor. Luego, entonces dice la Escritura que a uno de los discípulos, definitivamente Jesús le dijo: sígueme. Dice la Escritura en el verso 43, al siguiente día quiso Jesús ir a Galilea y halló a Felipe y le dijo: sígueme. El primer llamado que Jesús ha hecho a nosotros es precisamente a ello, a seguirle. Que direccionemos nuestra mirada hacia él. Cuando uno está siguiendo a alguien, definitivamente necesita estar pendiente de las acciones de ese alguien. ¿Para dónde va? Hemos tenido la experiencia, por ejemplo, de seguir a alguien en moto, que dice: bueno, sígame, yo le voy a orientar para dónde va. Y si nosotros vamos también, por ejemplo, en moto, pues tenemos que ir pendiente. Y qué problema y qué angustia cuando de pronto cambió el semáforo y yo no alcancé a cruzar, y a quien yo sigo sí cruzó. Rogamos que él mire hacia atrás, que caiga en cuenta que probablemente yo me quedé en el semáforo. Y entonces hay esa preocupación. Cuando vamos también, otro nos va guiando y nosotros vamos en un carro, igual. Se atraviesan otros carros y uno va pendiente hacia dónde va la persona a quien yo estoy siguiendo. Entonces, ese seguirle es solamente para caminar en pos de él. Entonces, ahí no hay otra cosa que hacer, sino estar pendiente de las acciones de a quien yo estoy siguiendo, para no perderlo de vista, para no perder el camino por donde él se conduce, para yo conducirme por ese mismo camino. Entonces, básicamente, el primer llamado que Jesús nos hace es a seguirle.
Dice la escritura en Mateo, el capítulo 9, ahí relata el llamamiento a Mateo. Mateo era un cobrador de impuestos públicos, tenía desde luego un buen lugar, un buen puesto, era de alguna manera auspiciado por el Imperio Romano, tenía entonces una buena posición social, ¿cierto? Por el auspicio que tenía del Imperio Romano. Los cobradores de impuestos básicamente en la época hacían negocio con el imperio y entonces tenían que responderle al imperio por X cantidad de dinero de los impuestos, y ellos eran los que entonces ponían la tarifa para que desde del dinero que exigía el imperio, de ahí en adelante era su ganancia. No eran bien vistos por el pueblo porque precisamente eran los que ponían la tarifa del impuesto. Cada vez que nos suben los impuestos, por buenos creyentes que seamos, alguna mala cara hacemos porque decimos otra vez. ¿Y cuál es la entidad encargada de subir los precios, de cobrar mayor impuesto? Y no son bien vistos, aunque frente al gobierno pues tienen una posición muy buena, muy bien ubicados en cuanto a esa situación del gobierno. Entonces era un cobrador de impuestos, y la palabra del Señor dice en el versículo 9 de Mateo 9, dice: pasando Jesús de allí, vio a un hombre llamado Mateo que estaba sentado al banco de los tributos públicos y le dijo: sígueme, sígueme. El primer llamado que hemos recibido de parte de Dios es a seguirle. Y dice la escritura: y se levantó y le siguió. Qué bueno que también por la misericordia de Dios, el día que Él nos llamó, pudimos levantarnos y seguirle. Hemos de traer a memoria esta mañana ese momento especial en el cual Dios llamó, hizo un llamado a nuestra vida. Y después, yo no sé de cuántos llamados es esa otra. Algunos nos llamó una y otra vez por su misericordia, hasta que pudimos reaccionar y tomar la decisión de seguirle. Y seguirle, ya dijimos, es como ubicar su presencia, estar pendiente de su andar para caminar por donde Él caminó, por donde Él anduvo, por donde Él va. Gloria a Dios. Y entonces este hombre se levantó y le siguió. Hubo dificultades allí porque la gente pues como lo menospreciaba por su posición. Dice que aconteció que estando sentado a la mesa en la casa, he aquí que muchos publicanos y pecadores que habían venido se sentaron juntamente a la mesa con Jesús y sus discípulos. Cuando vieron esto, los fariseos, que eran los encargados de la administración religiosa, los que creían tener la verdad en sus manos, los únicos poseedores de la verdad, dice la escritura que ellos dijeron: ¿por qué vuestro maestro come con publicanos y pecadores? Al oír esto, Jesús les dijo: los sanos no tienen necesidad de médicos, sino los enfermos. Id y aprended lo que significa misericordia quiero y no sacrificio, porque no he venido a llamar a justos, sino a pecadores al arrepentimiento. Entonces Jesús hace una aclaración que me parece importante aquí, y es que ha venido es al hombre necesitado. Ha venido al hombre que está transitando un camino equivocado. Ha venido a llamar la atención de aquel que si continúa por ese camino le ocurriría lo que dijo el proverbista: es camino de muerte, se va a ir al abismo. Entonces Jesús dijo: si alguien cree tener la verdad y piensa que está caminando por el camino correcto, pues ¿para qué lo llamo si él va bien? Pero yo he venido a buscar pecadores.
El justo, ¿para qué necesita? Pero el pecador necesita orientación, necesita perdón, necesita ayuda, necesita que se le abran los ojos y pueda mirar la desgracia que le espera si continúa en el pecado, pero la oportunidad maravillosa que Dios le está ofreciendo. Entonces, el llamado que Dios le hace, el primer llamado a Mateo es a seguirle, a estar pendiente de su transitar para poder ir tras él. Y yo quiero que tengamos en cuenta eso esta mañana, que si usted ha sido llamado por el Señor, y ojalá hayan hermanos que están comenzando el caminar en el Evangelio. ¿Sabe por qué hay dificultades en la vida cristiana? ¿Sabe por qué ve tan complicado en ocasiones? Hay creyentes que ven tan complicado vivir el Evangelio. Y hay hermanos que dicen, hermano, qué difícil, qué complicado, es muy duro. ¿Sabe por qué le parece duro? Porque no estamos pendientes de aquel a quien decidimos seguir, aquel que nos llamó. No estamos con nuestros ojos puestos allí, en ese que va adelante, el que nos abrió el camino, pero que a la vez la Biblia dice que Él es el camino. Entonces, cuando usted se distrae, cuando mira para otro lado, si usted va siguiendo a alguien en una avenida y hay muchos vehículos, hermano, usted se distrajo un poquito, y termina siguiendo otro carro que no era el que lo estaba orientando a usted. Cuando se da cuenta, ya va lejos, va desorientado y queda definitivamente sin qué hacer. ¿Sabe por qué? Porque perdió de vista al que usted estaba siguiendo. El Evangelio se torna difícil cuando perdemos de vista a aquel que nos dijo, sígueme. Y lo perdemos de vista muy fácil. Lo perdemos de vista cuando atendemos a las cosas que hay por allí a la orilla del camino. Atendemos, se nos complica la situación cuando nuestra vista se distorsiona, se va por allá, observa otras cosas y dejamos o perdemos de vista aquel que me dijo, sígueme. Entonces el Evangelio se complica. Cuando vamos tras alguien, volviendo al ejemplo que estoy poniendo de seguir a alguien en moto o en carro, que Él es el que me va a llevar a la dirección que yo necesito llegar. Hermano, y lo pierdo de vista, y qué problema, qué angustia. Eso uno quiere mirar por encima, quiere ponerle alas al vehículo donde yo voy para pasar por encima de los demás a ver si por allá adelante va a quien yo decidí seguir. Entonces se pone difícil. Yo quiero decirle, hermano, el Evangelio se vuelve difícil de caminar en él cuando perdemos de vista a aquel que nos dijo, sígueme. Así que le invito en el nombre de Jesús, no pierdas de vista a Jesús. Y no perderlo de vista es tener en cuenta su palabra, es leerla, es escucharla, es meditar en el Señor, es tratar de aprender de Él todos los días. Si así lo haces, el Evangelio no va a ser tan complicado, no va a ser tan difícil. El Evangelio va a ser apasionante, el Evangelio va a ser maravilloso, el Evangelio va a gustar vivir el Evangelio sin importar que hayan dificultades. Tendremos pérdidas, pero hermanos, si no perdemos de vista al Señor Jesús, no nos importan las pérdidas. Vendrán situaciones difíciles de enfermedad, de necesidad en nuestra vida, pero si sentimos a Jesús y no lo hemos perdido de vista, entendemos que esta situación que vivimos, Dios algo grande va a traer después. Vendrá la recompensa de la dificultad que estamos viviendo. Pero cuando lo perdemos de vista a Él, el mundo
se nos vuelve una cosa muy complicada de caminar. Bendito el nombre del Señor. Entonces el primer llamado es a seguirle. Gloria al Señor, gloria al Señor. Y quiero que veamos algo que llena mi corazón de gozo. Y sabe, no nos llamó a seguirle porque éramos personas de bien, porque teníamos algún mérito, porque nos ganamos ese honor de que Jesús nos llamara. Yo quiero traer a memoria con lo que el Señor un día le dijo al pueblo de Israel. Le dijo: vea, no os elegí a vosotros por ser el mejor pueblo, no por ser el más inteligente, no, nada de eso. Hermano, a usted y a mí no nos eligió Dios porque éramos algo que valiera la pena. El apóstol Pablo, que era un hombre conocedor de las Escrituras, que era un hombre preparado en las Escrituras, que tenía también entonces muy buena preparación académica, que era conocido no solamente en el campo académico, sino en el campo religioso por ser una persona dedicada a ello. Él dijo en la primera carta a los Corintios, en el versículo 23, comienza diciendo esto: pero nosotros predicamos a Cristo crucificado, para los judíos ciertamente tropezadero, y para los gentiles locura, mas para los llamados, oiga eso, aquel que ha oído el llamado del Señor. Y el apóstol dice: así judíos como griegos, como gentiles, Cristo es poder de Dios y sabiduría de Dios. Porque lo insensato de Dios es más sabio que los hombres, y lo débil de Dios es más fuerte que los hombres. Pues mirad, hermanos, vuestra vocación, que no sois muchos sabios según la carne, ni muchos poderosos, ni muchos nobles, sino que de lo necio del mundo escogió Dios para avergonzar a los sabios. Y lo débil del mundo escogió Dios para avergonzar lo fuerte. Y lo vil del mundo y lo menospreciado escogió Dios. Y lo que no es, para deshacer lo que es, a fin de que nadie se jacte en su presencia. Mas por él estáis vosotros en Cristo Jesús, el cual nos ha sido hecho por Dios sabiduría, justificación, santificación y redención, para que, como está escrito, si alguien se gloríe en el Señor Jesús. Gloria a Dios. Así que Dios no te ha llamado porque tenías algún mérito, porque para honrarte por alguna cosa que hayas hecho, absolutamente no. Hemos sido llamados por su gracia, por su infinita bondad, por su infinita misericordia, e hizo ese llamado glorioso a seguirle a Él. Ese es un llamado especial. No es a seguir una religión, no es a seguir un concepto filosófico, no es a seguir una creencia simplemente, es a seguir el autor de la vida, es a seguir el creador de los cielos y de la tierra, el que se ha constituido Rey de reyes y Señor de señores, el único y sabio Dios, el único que tiene inmortalidad, el único que habita en luz inmarcesible, el único que es el primero y el último, el único que es Alfa y Omega. Alabanzas al nombre del Señor. Gloria a Dios, el único del cual se puede decir que no hay en él ni mudanza ni sombra de variación. Él es eterno y sublime y ha decidido llamarnos para que le sigamos. Me parece que es un llamado especial. Hermano, hay gente que se emociona porque lo llama a alguien en estos días. Por allá en la ciudad de Pitalito,
un hermano me contaba con mucha emoción que su hijo está escalando en cuanto al ciclismo, que ya ha venido participando. Pues es un muchacho que nos conocimos solteros y ahora con mucha alegría él me contaba: mi hijo, y sacó el teléfono y me mostró una cantidad de fotos. Mire, mi hijo ha participado ya en la vuelta y ya hay a nivel nacional, ha participado. Un joven que en este momento creo que anda en los 18, 19 años. Y por allá lo que más le emocionó fue mostrarme que lo había llamado Sergio Durán, creo que es que llama el ciclista, y también, y me mostró fotos. Mire, y aquí le hizo un llamado, bueno, ya se me olvidaron los nombres de los ciclistas profesionales, pero lo que quiero decirle es que él con mucha emoción dice: mire, a esta competencia lo llamó fulano, uno de los ciclistas profesionales. Gloria al nombre del Señor. Y entonces contento mostrándome, y había hasta un corte de una entrevista que le hacían, porque Egan Bernal también estaba con él en la foto y le preguntaba algunas cosas. Mire, Egan Bernal lo llamó y entonces él fue a esa competencia y mire, aquí está, y él me mostraba con esa emoción porque le había llamado Egan Bernal. Y qué emoción, porque lo llamó un muchacho que es profesional y que tiene ya fama en cuanto a su deporte, en cuanto a los logros que ha podido tener. Hermanos, si nos emociona eso, ¿cuánto más nos debería emocionar quién fue el que nos llamó a seguir en este glorioso camino? Si alguien de nosotros tenemos un llamado del alcalde de aquí de Bucaramanga, o del alcalde de su población, donde usted que nos sigue en esta transmisión, usted está, oiga, qué emoción. Si para hablar con el alcalde hay que inscribirse, pedir cita, esperar 8, 15, 20 días para que de pronto lo dejen entrar y hablar con él. Pero ¿cómo le parece que a mí me llamó? Me dijo que yo fuera. Y eso produce tremenda emoción. Qué honor que el alcalde del municipio lo haya llamado a usted para hablar con usted, para darle alguna o instrucción o trabajo o algo, pero al menos a saludarlo. Ya es emocionante. ¿Por qué no nos emociona el llamado que hemos tenido de parte de Dios? ¿Cuánto significado tiene para usted, hermano amado, ese llamamiento que Dios le hizo a seguirle y que usted sintió que es de parte de Dios? Porque hablo con alguien que haya sentido ese llamado. Si no lo ha sentido, para usted no me entiende nada de lo que estoy diciendo. O si hay alguien que ha sentido que es Dios que le ha llamado, que Dios quiere que usted cambie, que Dios quiere que usted le siga, usted me entiende. ¿Qué significa para ti el llamado que Dios te hizo a seguirle? Alabanzas al nombre del Señor Jesús. Alabanzas al nombre del Señor Jesús. Gloria a Dios. Hermano, no hemos de olvidar esto. Si es de lo menospreciado, de lo vil, de lo que no servía, de lo que no tenía significado, que Dios llamó. Aleluya, gloria al nombre de Jesús. Gloria al Señor. Pero a veces empezamos a participar en la iglesia como con una simpleza tan grande. Hace pocos días alguien hablaba de un hermano, hablábamos de unos hermanos, y yo decía, bueno, pues el hermano venía al culto, pero no le habla a nadie saluda, entra y sale, no, como que no trata de evadir que los saluden. Y entonces como que vivimos en la iglesia, pertenecemos a la iglesia, participamos en ella de una manera tan simple.
Qué bueno que llegaras con alegría. Qué bueno que hubiese gozo en tu corazón de pertenecer a la iglesia que el Señor ha comprado con su sangre y que por su infinita misericordia te llamó a ti para que fueses parte de ella, para que le siguieras. Hermanos, si seguimos a Jesús, vamos a ver cosas gloriosas, porque su camino es glorioso, su camino es maravilloso, su camino es especial. Por eso le dijo a Natanael: vea, no has visto nada, cosas más gloriosas vas a ver si me sigues. ¿Por qué nos perdemos de milagros? Nos perdemos de cosas hermosas porque no vamos siguiéndole como debiéramos seguirle. Dejamos de tener experiencias con Dios porque no le vamos siguiendo como debiéramos seguirle, sin perderlo de vista. Alabanzas al nombre del Señor Jesús, sin perderlo de vista. No lo pierdas de vista, no te pierdas las bendiciones que Dios te quiere dar. Al nombre del Señor Jesús sea la gloria. El hecho de entender que no merecíamos nada y ahora nos ha dado tantas cosas debería ser algo. Alguien pudiera decir, eso debería ser un plus para que nosotros vivamos viéndolo a Él. Esta semana, hablando con un hermano me decía: hermano, ¿sabe que he estado pensando algo? ¿Qué sería lo que Dios vio en usted y lo que Dios vio en mí para que nos bendiga, para que nos cuide, para que nos dé la solvencia económica, para que nos provea para las necesidades? ¿Qué sería lo que Dios vio? Yo le dije: nada, no vio nada, no tenía. Pero su gracia se manifestó para salvarnos a nosotros. No vio nada, pero su misericordia decidió alcanzarnos por su gracia. Qué bueno que valoráramos ese llamado que hemos tenido de parte del Señor. Gloria a Dios. Filipenses capítulo 3, el apóstol Pablo, quien era Saulo, ya dijimos, un elocuente hombre, un personaje reconocido por el conocimiento de las Escrituras y había sido instruido en las mejores escuelas, capacitado con los mejores del momento. Este hombre dijo lo siguiente: capítulo 3, versículo 12 en adelante, dice, está hablando de a lo que Dios lo llamó. Y él dice: todavía no pretendo haberlo alcanzado. No he llegado al clímax del llamamiento que Dios me hizo. No he logrado mucho todavía. Hay tanto que me espera todavía, que él dice: no que lo haya alcanzado ya, ni que ya sea perfecto, sino que hago esto, prosigo al blanco. Gloria a Dios. Sino que prosigo por ver si logro asir aquello para lo cual también fui asido por Cristo Jesús. Hermanos, yo mismo no pretendo haberlo ya alcanzado, pero dejo atrás, olvido lo que está atrás, olvidando ciertamente lo que está atrás y extendiéndome lo que está adelante, prosigo a la meta, al premio del supremo llamamiento de Dios en Cristo Jesús. Gloria al Señor. Pablo pudo haber dicho: he tenido muchas experiencias, he visto muchos milagros, he predicado a gente y se han convertido tantos. Milagros extraordinarios ha hecho Dios, yo los he visto. Pero no es todo. Yo no pretendo haberlo alcanzado todo. Dios tiene más.
¿Y sabe qué hago? Lo que quedó atrás, lo de atrás lo dejo atrás. No lo traigo ni siquiera a memoria. Prosigo a la meta. Alabanzas al Señor, al premio del supremo llamamiento de Dios en Cristo Jesús, Señor nuestro. Es un llamamiento maravilloso, es un llamamiento glorioso el que hemos tenido de parte del Señor. No es el llamamiento a seguir simplemente una iglesia evangélica de entre tantas que hay. No es solamente hacer un miembro del montón, un miembro de la congregación y ya, eso es todo. Si pensaste que era para eso, te equivocaste, porque Dios nos hizo un llamamiento glorioso, un supremo llamamiento a cosas gloriosas que no hemos alcanzado, que apenas hemos visto por ahí como estelas, pequeñas estelas de lo glorioso que Dios tiene para usted y para mí. Qué bueno que digas: he de proseguir adelante, he de proyectarme a la meta. No voy a perderlo de vista, voy a seguir buscando cómo lo veo mejor. Cómo se me aclara la vista y veo su gloria y veo su magnificencia y veo su amor y veo su misericordia más clara. A veces que se empaña el vidrio, se empañan las gafas, por eso no podemos ver lo que Dios quiere que veamos. Y lo que debiéramos estar viendo para caminar como caminaron aquellos. Mire, a nosotros se nos ha dado más para poder guiarnos. Pero en el libro de Hebreos hablan de aquellos que caminaron como viendo visible, que no perdieron el llamamiento que Dios les hizo. Y tuvieron experiencias extraordinarias. Alabanzas al nombre del Señor. Alabanzas al nombre de Jesús. Verso 15 también de ahí de Filipenses capítulo 3 dice: así que todos los que somos perfectos, esto mismo sintamos. Y si otra cosa sentís, bueno, ojalá el Señor se lo revele. Gloria a Dios. Pero en aquello a que hemos llegado, sigamos una misma regla, sintamos una misma cosa. Hermanos, dice Pablo, sed imitadores de mí y mirad a los que así se conducen, según el ejemplo que tenéis en nosotros. Porque por ahí andan muchos, de los cuales os dije muchas veces, y aún ahora se los recuerdo con lágrimas, que son enemigos de la cruz de Cristo, el fin de los cuales será la perdición, cuyo Dios es el vientre y cuya gloria es su vergüenza, que solo piensan en lo terrenal. Mas nuestra ciudadanía está en los cielos, de donde también esperamos al Salvador, al Señor Jesucristo, el cual, mire lo que todavía esperamos y le seguimos, transformará el cuerpo de la humillación nuestra para que sea semejante al cuerpo de la gloria suya, por el poder con el cual Él también puede sujetar cosas a sí mismo. Alabado sea el nombre del Señor. Alabado sea el nombre de Jesús. Este llamado es supremo, este llamado es glorioso, este llamado es especial. Ojalá valoremos el llamado, valoremos quién nos llamó y no lo perdamos de vista y le sigamos de verdad. Gloria a Dios. Segunda Timoteo capítulo 1. Este llamamiento es santo. Este llamamiento es glorioso. Verso 3: doy gracias a Dios, al cual sirvo desde mis mayores con limpia conciencia, que sin cesar
Me acuerdo de ti en mis oraciones, noche y día, dice Pablo a Timoteo, deseando verte, al acordarme de tus lágrimas para llenarte de gozo, trayendo a la memoria la fe no fingida que hay en ti, la cual habitó primeramente en tu abuela Loida y en tu madre Eunice, y estoy seguro que también tú la tienes. Por lo cual te aconsejo que avives el fuego del don de Dios que está en ti por la imposición de mis manos. Porque no nos ha dado Dios espíritu de cobardía, sino de poder, de amor y de dominio propio. Por tanto, no te avergüences de dar testimonio de nuestro Señor, ni de mí preso suyo, sino participa en las aflicciones por el Evangelio según el poder de Dios, quien nos salvó, oiga esto, y llamó con llamamiento santo, no conforme a nuestras obras, sino según el propósito suyo y la gracia que nos fue dada en Cristo Jesús antes de los tiempos de los siglos. Pero ahora ha sido manifestada por la aparición de nuestro Salvador, el Señor Jesucristo, el cual quitó la muerte y sacó la luz, la vida y la inmortalidad por el Evangelio, del cual yo he sido constituido predicador y apóstol y maestro a los gentiles. Nos llamó con llamamiento santo. Gloria a Dios. Quiero también entonces recordarle que para poder seguirlo debemos procurar ser santos, porque este llamamiento es maravilloso, es extraordinario. Pero este llamamiento es un llamamiento santo. Primera de Pedro, el capítulo 1, capítulo 1, verso 13. Dice, por tanto, ceñid los lomos de vuestro entendimiento. Sed sobrios y esperad por completo en la gracia que se os traerá cuando Jesucristo sea manifestado. Oiga esto, como hijos obedientes, no os conforméis a los deseos que antes teníais, estando en vuestra ignorancia, sino que como aquel que os llamó es santo, sed también vosotros santos en toda vuestra manera de vivir, porque escrito está, sed santos, porque yo soy santo. Este llamamiento es especial. Procura quitarte de tu vida las cosas impuras. Procura renunciar al pecado. Procura cerrar los ojos para que no veas maldad. Gloria a Dios. Cierra tu corazón a la maldad, al pecado. Y eso te desmanchará los ojos para que veas de manera clara a quién es el que debes seguir, porque Él te llamó a que le siguieras. Alabanzas al nombre del Señor Jesús. Gloria a Dios. Segunda de Pedro capítulo 1. Así Dios nos ha entregado sus preciosas y magníficas promesas para ustedes, luego de escapar de la corrupción que hay en el mundo debido a los malos deseos, lleguen a tener parte en la naturaleza divina. Estoy leyendo la NBI. Dice el versículo 5, precisamente por eso, esfuérzate por añadir a su fe virtud, a su virtud entendimiento, al entendimiento dominio propio, al dominio propio constancia, a la constancia devoción a Dios, a la devoción a Dios afecto fraternal, al afecto fraternal amor, porque estas cualidades, si abundan en ustedes, los harán crecer en el conocimiento de nuestro Señor Jesucristo y evitará que sean inútiles e improductivos. Para poder seguirle, para desempañar el vidrio, para limpiar las gafas y poder ver claramente,
debemos hacer esto que estamos leyendo para no perderlo de vista. Gloria al Señor. Y para que no seamos inútiles e improductivos. Versículo 9. En cambio, el que no las tiene está corto de vista, que ya ni ve, y se olvida de que ha sido limpiado de sus antiguos pecados. Verso 10. Por tanto, hermanos, esfuércense más todavía por asegurarse del llamado de Dios, que fue quien los eligió. Si hacen estas cosas, no caerán más. Hermanos, valoremos este llamamiento. Gloria al nombre del Señor. Por tanto, hermanos, esfuércese más todavía, por asegurarse del llamado de Dios. Él fue el que nos eligió. Y ya dijimos, no por obras, no por méritos, por su gracia. Verso 11. Voy a leer otra vez el 10 y el 11. Dice: por tanto, hermanos, esfuércense más todavía por asegurarse del llamado de Dios. Él fue el que os eligió. Si hacen estas cosas, no caerán jamás, y se les abrirá las puertas del reino eterno de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Gloria a Dios. Valora ese llamamiento que has recibido de parte de Dios. Si me está escuchando alguien que Dios lo ha llamado, pero que tú no has atendido, atiende ahora. Atiende. Oh, mira a Jesús, Él quiere que tú le sigas. Gloria a Dios. Y quiero terminar con esto. Yo no sé cómo le estás siguiendo. A quien ha determinado seguirlo, a quien ha aceptado el seguirlo, ¿cómo lo estamos siguiendo? Gloria a Dios. Porque a Jesús se puede seguir. Hubo discípulos que lo seguían cuando fueron a llevarlo para crucificarlo, lo seguían. Pero ¿sabe qué dice el texto bíblico? Lo seguían de lejos. Lo seguían de lejos. Gloria al nombre del Señor. Gloria a Dios. De Pedro se dice que lo seguía de lejos. Cuando llevaron a Jesús a la casa del sumo sacerdote, él quería saber qué pasaría con Jesús, pero no se le acercaba, lo siguió de lejos. Y tuvo una situación bien difícil. Por allí lo conocieron y terminó negándolo 3 veces, maldiciendo, diciendo: no lo conozco. Y tuvo vergüenza por haberle seguido de lejos. Gloria al nombre del Señor Jesús. ¿Cómo le estás siguiendo hoy? ¿Cómo estás? Como que lo ve allá a una distancia larga. Se siente como imposible de llegarle a Jesús. Deja de seguirlo de lejos. Basta solo un momento para acercársele a Él. Basta solo una reflexión seria en tu corazón y una decisión determinante de seguirlo, de invocarlo. Y cuando estés en angustia porque lo ves lejos, me invocará y yo le responderé. Él te va a responder. Él te va a ser cercano ahora, si ahora mismo le pides perdón, misericordia y lo invocas creyendo. Basta solamente una decisión. Claro que si le sigues de cerca como el apóstol Amado, gloria a Dios, que se podía recostar en Jesús, que le podía hablar. Qué bueno que lo hagas así y sigue así. Pero si hay distancia en esta mañana, vamos a acortar distancia en el nombre de Jesús. Yo quiero invitarle esta mañana para que te levantes allí donde estás y acortes
a distancia con Jesús. Lo estás perdiendo de vista. Por eso te estás enredando en el mundo. Por eso la vida cristiana se te está complicando. Por eso los placeres del mundo te están alando. Por eso hay tanta cosa que te está distrayendo. Porque estás perdiendo de vista al que dijo: sígueme. Pero en esta mañana te puedes hacer cercano, te puedes acercar a Él. Vamos a invocar el nombre de Jesús. Yo invito a alguien a que acorte distancia con Jesús, a que te acerques de nuevo, a que lo mires, a que limpies tus ojos, limpia tu panorama, tu vidrio panorámico, el del frente, limpia tus gafas, para que lo veas de manera clara. Vamos a orar en el nombre de Jesús esta mañana. Señor Jesús, estamos en tu presencia. Eres maravilloso, Señor, eres maravilloso. Yo te agradezco por ese llamado tan especial que nos hiciste. Señor Jesús, habían mejores que yo. Dios eterno, pero nos llamaste a nosotros. Gracias, Jesús. Dios eterno, te ruego que aquel que ha perdido el significado del llamado que tú nos has hecho, ahora vuelva, Señor, ahora pueda pensar y ahora pueda reflexionar y traiga a su corazón lo grande que es este llamado, y pueda decidir caminar nuevamente en serio, Señor, siguiéndote de verdad y no a la distancia. En el nombre de Jesús, oye la oración de aquel que necesita ahora sentir lo que ha perdido, Señor. Y es el valor del llamamiento que tú nos hiciste a seguirle. Que ya no lo siga tan de lejos, que sea cercano. En el nombre de Jesús, en el nombre de Jesús. Gloria al nombre de Jesús. Alabanzas al nombre del Señor. Basta que me toques, Señor. Mi alma en pruebas fortalece. Si la noche oscura está, tu presencia me guiará. Bástame tu mano, Señor. Basta que me toques. Alguien necesita, Señor, acercarse a ti a distancia que tú le puedas tocar. Oh, aleluya, mi alma en prueba fortalece. Si la noche oscura está, tu presencia me guiará. Basta que me toques, Señor. Alabanzas al nombre de Jesús. Gloria al Señor. Bueno, hermanos, vamos a darle gracias al Señor Jesús esta mañana por su palabra. Quiero desear muchas bendiciones del Señor Jesús para todos los hermanos que se conectaron esta mañana. Oremos, démosle gracias a Dios por su palabra y que Él nos permita, nos ayude, nos fortalezca y nos ayude a limpiar nuestra visión para poderle ver mejor y para seguirle de verdad. Señor Jesús, te doy gracias esta mañana por tu palabra. Gracias, Señor Jesús, por tu gran bondad para con nosotros, por ese amor maravilloso, Señor Jesús, que nos ha convencido, Señor, que nos duele cuando ofendemos tu presencia, cuando hacemos algo indebido, Señor, qué feo se siente. Señor, ayúdanos a no ofenderte, a vivir para ti, oh Dios, en el nombre de Jesús. Da fuerza al cansado, multiplica la fuerza al que ha perdido, Señor Jesús, el gusto de caminar contigo. Oh, glorifícate en el nombre de Jesús. Gracias te damos. Gracias, Señor. Aleluya.